nací en un pueblo de la frontera, soy arrayana, que decimos por allí, con la frontera con Portugal. Y he vivido en muchas ciudades, en muchos países. Por diversos motivos llegué a Barcelona y me he quedado de alguna manera parcialmente en Barcelona porque trabajo aquí y algunos de mis trabajos, de mis ensayos documentales se han construido aquí. Pero realmente siempre vivo entre Barcelona y otro lugar, lo cual me da una perspectiva pues diferente de la ciudad y del país. Empecé a trabajar a principios de los 2000, más o menos, en el terreno del ensayo documental. Yo venía de la teoría, de la historia, como decía Patricia, de la historia contemporánea. A mí me interesa la realidad, al contrario de nuestro invitado anterior. A mí lo que me interesa es la realidad y los sucesos que nos envuelven. Y siempre hay un punto de subjetividad, pero me interesa contar las cosas desde una perspectiva, pero siempre en colectivo, para una colectividad. Mi trabajo empieza sobre todo tratando cuestiones relacionadas con el hecho de ser mujer y cómo el espacio público, la vida y la construcción de la vida es muchas veces distinta por ese hecho, pero que también es eso, es una construcción, ¿no? Y que podría ser de otra manera, históricamente ha sido de otra manera. Ese es el primer momento de mi trabajo, pero diríamos que hay dos líneas que aparecen inmediatamente. Una de ellas es el trabajo, cómo se representa el trabajo y lo importante que es el trabajo en nuestra vida, y sin embargo siempre aparece como de fondo, ¿no? En la historia del cine o en la historia del audiovisual, que es el medio en el que yo trabajo. No ocupa un lugar central. Y bueno, yo vengo de una familia de migrantes y yo creo que eso ha tenido un peso fundamental en mi vida. Y mi primer trabajo está dedicado a mis padres y al hecho de no haber vivido nunca con ellos, porque ellos estaban trabajando, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos al trabajo en nuestra vida? Y cómo dejamos a veces de vivir en otras acepciones para trabajar, especialmente en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el mundo del capitalismo global. Así que esa es una línea de trabajo, una de mis líneas de investigación que están siempre presentes. Y la otra es la cuestión de la memoria. Yo vengo de una familia de republicanos, por parte de padre y por parte de madre, así que ha estado muy presente y muy ausente la historia de este Estado tan complicado, ¿no? Y la historia de la guerra y de la posguerra. Mis hermanos han sido militantes, así que yo he vivido la transición a través de ellos. Y también el enorme silencio que ha dejado la posguerra civil y todos los acontecimientos posteriores. Así que inevitablemente, como estudiante de historia, que además había, digamos, estudiado de una manera bastante cuestionable, ¿no?, la historia del Estado español, ese ha sido otro gran campo de trabajo y que sigue interesándome. De hecho, por ese interés por los acontecimientos históricos y por lo que ocurría y ocurre en el mundo, llegué al mundo árabe. Y llegué al mundo árabe a partir de la Revolución Árabe. Primero a Egipto, luego a Túnez, donde estuve 2 años y donde he hecho la última película terminada hasta este momento, que es sobre las migraciones de Túnez a Italia, en realidad en todo el Mediterráneo, la cantidad de muertos que hay en el Mediterráneo.
de esos no representados, porque no tienen ni cadáver, y la relación que tienen las actuales migraciones con la historia del colonialismo, de un colonialismo tradicional que no ha acabado porque continúa de muy diferentes maneras. Y ahora mismo estoy trabajando en Tánger, en el Estrecho, entre esos dos mundos, entre el Mediterráneo Sur y el Mediterráneo Norte, trabajando sobre el protectorado español y los procesos de colonización, recolonización o neocolonización y las contestaciones a la falta de soberanía visual, porque el mundo del cine y el mundo de las imágenes también se utilizaron y es un instrumento muy potente, una tecnología muy potente de construcción de colonialidad. Estoy en números rojos. Creo que nos ha llegado el momento, pero estás en un momento tan interesante de la historia. Estamos ahora entonces en el Magreb, donde estás viviendo en este momento, observando en este momento histórico tan interesante después de la primavera árabe, que fue ayer realmente. Bueno, que fue no tan ayer, realmente para nosotros la primavera árabe, que es un término que no me gusta nada porque es como la primavera árabe, el invierno islamista, ¿no? Que dice. Me gusta llamarles revoluciones árabes porque creo que les quita entidad como contestación social y lo han sido. Para nosotros empiezan en el 2011 o a finales del 2010 con la inmolación de Mohamed Bouazizi, pero realmente ni fue la primera ni fue la última. Y el proceso de reivindicación y de resistencia contra las dictaduras, tanto en Egipto como en Túnez. El proceso de Túnez lo conozco muchísimo mejor, empezó mucho antes. En el caso de Túnez empezó en la cuenca minera de Gafsa en 2008 y viene de mucho más atrás y de la resistencia sindical. Y en realidad, aunque ahora mismo se hayan apropiado de la revolución personas que no la han hecho y que se haya convertido en una cuestión cuasi identitaria, ¿no? Y la utilización de la identidad contra Occidente, que yo creo que han hecho muy inteligentemente algunos partidos islamistas. Lo cierto es que la gente sale a la calle porque tiene hambre, porque es una guerra de clase, ¿no? Y porque las dictaduras estaban haciendo lo que hacen generalmente la clase política, que es utilizarlo, el aparato del poder, para construir la memoria, construir narrativas para construir narrativas, para robar dinero y llevárselo fuera. Y realmente el país estaba completamente empobrecido, así que ese proceso empezó bastante antes, unos años antes. Es interesante cómo puedo observar un hilo conductor en lo que tú has hecho, que primero la mujer, la memoria y ahora lo poscolonial, que es un poco como ver la historia desde el otro lado. ¿Cómo es que tú te alineas? Bueno, quizá como mujer hay una afinidad mayor a estas narrativas poscoloniales. A las contranarrativas. A las otras, a los otros, porque al final… Sí. Bueno, sí, es inevitable que cuando naces en una familia que han sido una familia de perdedores, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Y tienes que hacer una especie de balance entre lo que te enseñan en la universidad. Yo estudié Historia Contemporánea en la universidad y no me explicaron la guerra civil, ¿no? Eso yo creo que lo dice todo, ¿no? de cómo han sido las narrativas maestras en el Estado español y en general, ¿no? Cómo se construyen desde el presente y desde el poder las políticas de memoria. Y si aún encima pues eres mujer, todo es mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo llego a interesarme por las cuestiones decoloniales? Es curioso porque creo que naturalizamos tanto el colonialismo que no lo vemos hasta que
tienes otra perspectiva, otro punto de vista. A lo mejor como latinoamericana que vives en Europa, eso lo percibes y lo has percibido enseguida, ¿no? Pero desde el mundo occidental estamos tan deformados que solo creemos que somos los poseedores de la verdad y de los que cuentan la historia, siempre han sido un poco. Bueno, somos los que contamos la historia. Unos lo cuentan más que otros, pero es verdad que hay otras narrativas y hay un momento postcolonial que fundamentalmente es anglosajón y que hay una revisión de esos grandes metarrelatos que coincide también con la posmodernidad, ¿no? y con una revisión del propio metarrelato. Pero hay un momento más interesante que viene en principio de Latinoamérica, pero que yo creo que es muy aplicable al mundo árabe y a África, que es un continente de futuro realmente, con un presente complicado, pero con un gran futuro, con una población muy joven que yo creo que volverá a repetir estas oleadas revolucionarias, y que es la decolonialidad, ¿no? Cuando hay un momento en que se ajusta las cuentas a la historia de la modernidad, no solamente a la historia de la colonización, sino a la cronología occidental, ¿no? A imponer una serie de ritmos y a imponer una historia que es la historia de la modernidad y de la construcción del capitalismo, que tiene mucho que ver con lo colonial. Así que de alguna manera llegué allí, bueno, por lo que os contaba antes, por la primavera árabe, porque me pareció un fenómeno muy interesante, y me he quedado porque ese fenómeno es extraordinariamente complejo. En este momento hay un proceso contrarrevolucionario, pero yo creo que tendrá muchas etapas. Son tan importantes voces como la tuya en un momento como el actual, donde se está polarizando el mundo entre lo islámico y el resto, un poco así desde el imperio. Bueno, esto me parece muy, muy interesante, porque es verdad que hay un proceso de reislamización, es verdad que se está utilizando la religión como forma de construcción identitaria, como aglutinante social, también desde Europa. O sea, estamos viviendo un proceso de recristianización, ¿no? No lo denominamos así, pero desde fuera se podría ver así. Una utilización de la religión, como ha pasado en otras etapas. Pero yo recuerdo que me impresionó mucho ver a Edward Said, hace ya muchos años en Madrid, hablando de un mundo árabe y sabéis que Edward Said fue el que construyó el término orientalismo, cómo Oriente es construido por Occidente, y cómo el mundo árabe, no todo es musulmán, hay una cultura árabe fuera de la religión, que igual que nosotros tenemos una cultura basada en el cristianismo, pero no necesariamente somos religiosos, también lo hay allí, y yo creo que los problemas son los mismos. O sea, lo decía antes, la gente sale a la calle porque era profundamente pobre. ¿Que sí que tienen otra cultura? Pues sí, y la falta de respeto también, y la islamofobia de Oriente, de Europa respecto a Oriente, creo que es proverbial. Y bueno, se ha polarizado ellos. Lo que ha pasado es que ellos están actuando de una manera parecida también. Y has dicho, bueno, la gente sale a la calle porque tiene hambre, pero la gente también migra porque tiene hambre. El trabajo que estás haciendo ahora sobre la inmigración. No, el trabajo que hice en Túnez es sobre la inmigración, y tiene un nombre que yo creo que resume muchos sueños acabados, se llama El sueño terminado, Le rêve fini. Y, entre otras cosas, se ha acabado el sueño europeo. Una de las razones por las que las dictaduras se mantenían era porque la enorme presión de una población joven y de una población con mucho ánimo de lucha en todos los aspectos salía, efectivamente. Fue el proceso migratorio, y era una válvula de escape, igual que lo fue en el franquismo. Mis padres estuvieron 20 años trabajando en Alemania, y porque había facilidades para irte, y así no había paro, había divisas. Es propio de estados
dictatoriales, ¿no? Es una manera de solucionar ciertos problemas de disidencia interna. Pero ahora mismo, y después de la crisis económica global, eso ya no es factible. Y ellos, es verdad que un chaval tunecino sueña con ir a Italia, sueña con llevar unas Nike, porque lo ven en la tele, y es lo que. Pero ellos también saben que ya no es lo que era, que Europa se ha acabado. Eso que dices de lo ven en la tele, es como tenemos también formados o deformados todos los modelos de lo que quiero ser, de lo bueno, de lo bello, determinados también por el cine, por ejemplo, que viene desde los Estados Unidos, sobre todo, todos esos modelos que se nos presentan. Pues en eso es lo que estoy trabajando ahora. Me interesan mucho las otras narrativas visuales y lo estoy trabajando en Tánger, que es una ciudad muy cinematográfica, con una historia muy peculiar, una historia de ciudad internacional, pues que le confiere una personalidad muy grande a la ciudad. Y me interesa mucho eso, cómo el cine es una tecnología identitaria, cómo cualquier chaval del mundo ha visto pues las formas narrativas, los héroes americanos y la manera de contar del cine comercial sobre Vietnam, sobre la Segunda Guerra Mundial, cosas que nos parecen baladís, pero en realidad conforman nuestro imaginario. Y la forma de expresar las emociones, de expresar el amor, el odio, la tristeza. Por supuesto, que ¿no? se aprende. La educación, todo se aprende, y el cine es una de las tecnologías fundamentales. Pero es verdad que han nacido otros cines y hay otras maneras de mirar, hay otros tempos narrativos, y la posibilidad de que cada uno tengamos en nuestro bolsillo un dispositivo digital con el que podemos ir a una manifestación y grabar, eso traerá una nueva forma de archivos personales. Yo trabajo mucho con archivo cinematográfico, con archivo mediático, con archivo de la tele, pero va a haber un otro archivo que se está formando ahora en el Facebook, en el Tumblr, en Instagram, que van a ser nuestros propios archivos. La cuestión es si las herramientas están ahí, si vamos a tener la capacidad de utilizarlas para emanciparnos, para generar narrativas emancipadoras. Yo espero que sí. Qué bonito para cerrar este momento contigo. También podríamos hablar de tantas cosas, y es tan necesario un trabajo como el de María para escuchar realmente la voz de los otros. Muchas gracias, María, y volveré a invitarte aquí al estrado en línea. Bueno, pues yo vengo de Galicia, nací en un pueblo de la frontera, soy arrayana, que decimos por allí, con la frontera con Portugal, y he vivido en muchas ciudades, en muchos países. Por diversos motivos llegué a Barcelona, y una perspectiva, pero siempre en colectivo, para una colectividad. Mi trabajo empieza sobre todo tratando cuestiones relacionadas con el hecho de ser mujer, y cómo el espacio público, la vida y la construcción de la vida es muchas veces distinta por ese hecho, pero que también es eso, es una construcción, ¿no? Y que podría ser de otra manera, históricamente ha sido de otra manera. En el terreno del ensayo documental, yo venía de la teoría de la historia, como decía Patricia, de la historia contemporánea. A mí me interesa la realidad, al contrario de nuestro invitado anterior. A mí lo que me interesa es la realidad y los sucesos que nos envuelven.
Y siempre hay un punto de subjetividad, pero me interesa contar las cosas desde... Y me he quedado de alguna manera parcialmente en Barcelona porque trabajo aquí y algunos de mis trabajos, de mis ensayos documentales se han construido aquí. Pero realmente siempre vivo entre Barcelona y otro lugar, lo cual me da una perspectiva, bueno, pues diferente de la ciudad y del país. Empecé a trabajar a principios de los 2000, más o menos. Ese es el primer momento de mi trabajo, pero diríamos que hay dos líneas que aparecen inmediatamente. Una de ellas es el trabajo, cómo se representa el trabajo y lo importante que es el trabajo en nuestra vida, y sin embargo siempre aparece como de fondo, ¿no?, en la historia del cine o en la historia del audiovisual, que es el medio en el que yo trabajo. No ocupa un lugar central y